para que tú puedas recibir en esta noche toda la gloria y toda la honra, Señor, porque sabemos de que tú eres el único merecedor. Señor, delante tuyo ponemos este estudio para que seas tú por medio de tu Santo Espíritu, hablándonos a cada uno de manera personal, porque tú eres un Dios personal, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, ayúdanos a comprender y, Señor, sobre todo, ayúdanos a hacer lo que vamos a aprender. Gracias, Dios, por esta oportunidad, gracias por precepto, por ser, Señor, de instrumento de aprendizaje para muchos hijos tuyos. Gracias, Dios, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día, este es un libro bastante confrontativo, ¿no? Cómo tomar decisiones que no lamentarás. Es un libro donde el mismo título ya nos hace, nos toca, ¿no? Bien, vamos a empezar este estudio en esta primera semana y hablando del rey David. David fue el célebre y grandioso segundo rey de Israel. ¿Saben cuál fue el primero? Pueden abrir su micro, me gusta que todos participen, ¿no? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Esaú. Ya, Saúl. muy bien. Perfecto. Entonces dice que su obediencia de David tuvo como resultado el recibir abundantes bendiciones, no solo para su casa, sino también para todo el pueblo de Israel. David fue un hombre que llegó a casarse con varias esposas, quienes le dieron muchos hijos. David tenía mucho por qué estar agradecido. Sin embargo, junto con su éxito, llegaron nuevas oportunidades y decisiones. Vamos a examinar la vida de David y las decisiones que él tomó. Para esto, vamos a abrir nuestras Biblias o tener el formato que se les ha mandado y la primera lectura que vamos a hacer es segunda de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer esta porción de la palabra y vamos a pedir que el grupo pueda subrayar cada referencia a David, incluyendo sus pronombres y referencias verbales. Cada vez que nosotros leamos alguna referencia sobre David, todos con su plumón pueden inmediatamente marcar para que no olvidemos del personaje el cual estamos hablando. Vamos a leer entonces segunda de Samuel 11, del 1 al 5. ¿Ok? A ver, vamos a ir leyendo. Le voy a pedir a Luis que pueda leer el versículo 1 y el versículo 2. Luis, y que cada vez, Luis, que tú veas la referencia de David, puedas tú decirnos, subrayamos, para que todo el mundo esté atento y lo pueda hacer bajo tu dirección y así también vas aprendiendo. ¿Te parece, Luis? Ok. Perfecto. Entonces, puedes leer el capítulo 1, perdón, el versículo 1 del capítulo 11 y el versículo 2, Segundo de Samuel 5, del 1 al 2. del 1 al 2. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David, subrayamos, Muy bien. envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David, subrayamos David, permaneció en Jerusalén. Muy bien. Versículo 2. Al atardecer, David, subrayamos David, Muy bien. se levantó de su lecho y se paseaba. Me parece que se paseaba es algo referente a David. En su lecho. Y sé. ¿Qué es lo que tendríamos que marcar ahí? ¿Cuál es la referencia a David? ¿Cuál de las dos palabras que acabas de mencionar? Eh, se, Efectivamente, solamente marcaríamos la palabra se. Paseaba no. O sea, es la acción que hacía es David. el verbo. Bueno, y su también, la A ver palabra su, dónde al pues dice su, atardecer se levantó de No, su, solo también uno porque su. dice
Ya. Y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Parece que ahí también hay que subrayar porque David es el rey. Efectivamente, muy bien, rey se subraya. Y desde el terrado vio a una mujer. Eh, Me parece que acá vio también se refiere a David, Así es, él fue el que vio, muy bien. a pesar de ser un verbo. Ajá, Vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso. perfecto, muy bien. ¿Puede leer, por favor, Edith, versículo 3, versículo 4 y versículo 5? Sí, dice David, subrayamos, Muy bien, a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? ujú, David, subrayamos, ujú, envió mensajeros y la tomaron. Y cuando ella vino a él, ese él se está refiriendo a David, muy él, bien, volvemos a subrayar, muy bien, ella, después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y Betsabé concibió y envió aviso a David, subrayamos, diciéndole, estoy encinta. muy bien, muy bien. Ahora yo voy a hacer una lectura rápida de lo que aconteció en estos versículos para luego desarrollar el tema. Y se aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer eh, era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Hitita? David envió mensajeros y la tomaron. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole, estoy encinta. ¿Mm? Lectura que de pronto muchos ya conocemos. Recordemos que David era una persona muy especial para Dios. Dios, ¿qué pensaba de David? ¿Qué era qué? ¿Recuerdan? Un hombre conforme a su corazón. Un hombre conforme a su corazón. Y vemos esta historia y parece un poco contrastante, pero vamos a comenzar a desarrollar el tema. Dice, ¿qué aprendiste al marcar las referencias a David en el versículo 1? A ver, Anthony, ¿qué aprendizaje tienes al marcar las referencias a David en el versículo 1? A ver, bueno, primero que David envió a Joab, ¿no? Con él a sus siervos y a todo Israel, ¿no? Y bueno, ¿Ya? que destruyeron a los armonitas y sitiaron a Rabá, ¿no? Ok, pero ¿qué pasaba en ese entonces? Ahí lo manifiesta el versículo 1. ¿Qué es lo que estaba Eh, aconteciendo? bueno, estaba aconteciendo una batalla, ¿no? Que tenía el pueblo de Ok, Israel perfecto. Entonces era un tiempo donde tenía que salir el pueblo de Israel. ¿A dónde? a la batalla. A la batalla. Excelente. ¿No? ¿Qué hizo David? Bueno, mandó, ¿no? A sus siervos, a todo Israel, ¿no? ¿Ya? ¿Y A qué más Joab y hizo? a todos sus siervos a Israel y destruyeron, ¿no? A todos los armonitas y sitiaron a Rabá.
¿Y qué más hizo? En el verso 1 dice al final. Y bueno, que David, bueno, los mandó a ellos, pero David, él permaneció en Jerusalén. Ok, perfecto. Entonces entendemos que había guerra, una batalla. David mandó a todos su ejército a que pelee. Hubo, al enviar este ejército, destruyó a los amonitas, pero David se quedó, se quedó. Yo pregunto, ¿qué primeras malas decisiones pensamos que la palabra nos muestra que tomó David? Bueno, que Según el versículo 1 y 2. bueno, que por lo general, cuando hay una batalla, siempre, bueno, en este caso el rey, ¿no? David, el rey siempre tiene que ir a la cabeza, ¿no? Es Muy el líder, bien, ¿no? ok, No puede dejar a su ejército abandonado, ¿no? excelente. ¿Alguien más quiere acotar algo? ¿Algo que hayan podido ver en este versículo? Jover. Bueno, prácticamente lo que ya mencionó Antonio, es que David Ok, se quedó en Jerusalén en vez de salir a la guerra junto con sus siervos, con sus soldados. perfecto. ¿Qué le sucedió a David cuando se quedó en casa y no fue a la batalla como debían de hacerlo los reyes? Se quedó descansando. Se quedó a descansar. ¿Qué nos enseña la palabra en el verso? ¿Qué hizo David? El 2 dice que se quedó descansando. Muy bien, se quedó descansando, estaba dormido, se levantó. ¿Qué más pasó? Y Después de que se levantó de su lecho, ¿qué más hizo David? estaba paseando. Paseando por el terrado. Paseaba por Ajá, el terrado. muy bien. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando paseaba? Casualmente Vio, vio a una mujer que se estaba bañando. Así es, vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Cuál fue su acción después de ver a la mujer? Abran sus micros y participen, ¿ah? No estemos esperando que yo les mencione. Abran su voz o levanten su voz y participen. ¿Qué fue lo que pasó mientras él paseaba? Vio a una mujer que se bañaba. Ok. ¿Y cómo era esta mujer? Según nos cuenta la narrativa. Muy Muy, hermosa. muy hermoso era. Era muy hermosa. Ok. ¿Qué sucedió después? ¿Qué hizo David? Bueno, David sintió mucho interés, ¿no? Por la mujer y, bueno, mandó a preguntar, ¿no? ¿Mandó a Acerca de- preguntar o preguntó? mando. Mandó a preguntar. Mandó a preguntar. Ya. ¿Qué fue la respuesta que recibió? Que Eh, era, Mi esposo, ¿no? Que vivía distinta. Ok. La primera respuesta que recibe que era casada, sí, que sí, tenía esposo. ¿No? ¿Le importó a David eso? no, no, No. ¿Qué acción tomó? que mandó mensajeros por ella y, bueno, la llevaron ante él. Ok, la llevaron, llamó mensajeros y la llevaron ante él. ¿Qué hizo él cuando estuvo delante de ella? ¿O qué hizo con ella él? Durmió con ella. Bueno, aquí dice, en esta versión dice que él durmió con ella, pero en otras versiones dice que se acostó. No, obviamente no con ella. Durmió, acostó, la tomó, o sea, indudablemente pasó algo con esta mujer en ese tiempo. Sí. ¿Cuál fue el resultado que cuenta qué sucedió con esta mujer después de que durmió, Estaba embarazada. la embarazó? Muy bien. La mujer que David vio era de aspecto muy hermoso. La frase hebrea que se usa en este pasaje está reservada para las personas con una apariencia física deslumbrante. O sea, quiere decir que esta mujer era muy hermosa. Por eso la codició y la llevó. Ujú. Excelente. ¿Cuál fue el orden de los eventos que llevaron a Betsabé a quedar encinta? ¿Cuál fue el orden de los eventos? O sea, ¿cómo sucede toda esta figura antes de que esté encinta? ¿Cuál fue el orden de los eventos que llevaron a Betsabé a quedar encinta? ¿Qué es lo que estaba haciendo Betsabé
mientras Salomón paseaba por los balcones. David paseaba. O David paseaba, perdón. Se estaba Se bañando. estaba bañando. Estaba bañando. Pero se estaba bañando. Se estaba bañando y no era un baño privado. No. Y lo dice claramente porque David la vio. No, el rey la vio y al verla quedó impactado. ¿Fue así? Y fue tomada y llevada por los mensajeros. Y ella durmió con el rey. Pregunta, según la lectura que hemos visto, ¿ustedes creen que Betsabé, no lo dice la palabra, pero aparentemente por lo que se está bañando, lo hizo en un lugar correcto, incorrecto, para que esté viéndole a todos los que paseaban? ¿Cómo consideran ustedes ese accionar que manejó Betsabé? Incorrecto. Fue incorrecto, ¿no? Sí, incorrecto. Lo hizo de forma pública. Lo hizo, ¿no? Y bueno, y ahí vamos luego a conversar de las acciones que tomó también David, ¿no? Es increíble. ¿Qué decisiones pudo haber tomado David para cambiar el resultado de estos eventos? ¿Qué creen ustedes que pudo hacer David para evitar Que de cambiar? repente, si que él tomaba la decisión, ¿no?, de ir a la batalla con su ejército, no hubiera caído en la tentación, ¿no? No hubiera conocido, mejor dicho, y no hubiera caído en la tentación. Ok, en ese entonces, todos los reyes tenían que ir a las batallas. Todos los reyes tenían que ir a la batalla y estar al frente de su ejército. Y David pudo ir, solo que se quedó. Y el quedarse, al ser indiferente a lo que sus guerreros iban a hacer, sucede esto. Vemos ahí la primera mala decisión que tomó David. Esta mala decisión es no haber ido al frente en la batalla. Frente a sus tropas, está frente a su pueblo, en plena guerra, ¿no? ¿Qué otra cosa más creen ustedes que debió hacer David? Pregunto, ¿David conocía la ley? Obvio. Sí. Porque Sí, los claro. reyes tenían que conocer la ley y tenían que repetirla. Entonces, al conocer la ley, él pudo evitar, conociendo la ley, no caer. No caer, Darse media vuelta y no mirar. Miró y no mirar. no mirar, claro. ¿Qué parte de la ley podría haber usado David para evitar hacer lo que hizo? No. No Los 10 codiciar. mandamientos. Los 10 Ah, No, bueno, mandamientos. no codiciarás. no codiciar No a la mujer codiciar. por su propio, Oh, ok, perfecto. Eso es algo que él conocía. Sí. Conocía. Y miren, no. Pudo hacerlo y no lo hizo. No, él pudo no sucumbir a los placeres de la carne, porque sabía que esta mujer, además de que era hermosa, esta mujer no codiciar a la mujer de tu prójimo, más aún cuando esta mujer era soltera o casada. 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 Es increíble. Entonces, bajo este contexto de este primer estudio de la palabra, ¿te dice algo a tu vida estas decisiones que David tomó? ¿Cómo poder aplicar esta primera enseñanza a tu vida? ¿O no hay un aprendizaje? No, que debemos, bueno, por a mí me enseña que debo estar haciendo lo que tengo que hacer. En este caso, David, lo que tenía que hacer es salir juntamente con su ejército. Entonces a mí me enseña que debo ocupar mi tiempo en hacer lo que tengo que hacer, no perder mi tiempo, se puede decir. Como David, no se queda, me quedo descansando, pero estoy muy cansado, ya me quedé descansando. Una Su deber era, decisión, perfecto. Job tiene una decisión para no tomar decisiones que al final no lamentará, hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué otra decisión Acá más? mi- Dime. Tiene que ver que
tenemos responsabilidades cada uno que hacer, no dejar de hacer nuestras responsabilidades, ¿no? Porque el dejar de hacer puede pasar esto u otras cosas, ¿no? Ok, excelente. Al dejar de hacer responsabilidades y al no hacer lo que tenemos que hacer en nuestra vida, ¿qué cosa podría pasar? Sí, podríamos estar incumpliendo los mandamientos. Podemos estar incumpliendo los mandamientos. Podemos estar haciendo cosas que de pronto nos seduzcan y dejemos de hacer. ¿Alguno de nosotros ha pasado en su vida alguna experiencia de haber tomado una mala decisión que al Señor no le agrada? Yo soy el primero. Si acá todos no lo han hecho, estoy con santos, verdaderamente, ¿no? Yo soy el primero. Entonces, hoy el Señor en este pasaje nos está hablando con la claridad de que si nosotros, escuchen, el rey David conocía y tenía la obligación de leer la palabra, leer la ley todos los días. Él tenía claro lo que la palabra decía. Pregunto, ¿nosotros también tenemos claro lo que la palabra nos dice? Es muy probable que sí, es muy probable que no. Si estamos escudriñando la palabra todos los días, excelente. Y si no lo estamos haciendo, puede ser que estemos yendo a los servicios de nuestras iglesias y excelente. Vamos siempre a escuchar la palabra. Y la palabra nos llena, nos alimenta, nos fortalece. Pero a pesar de eso, el enemigo es muy astuto. Va a ser de que alguna otra forma podamos caer como cayó David. Y acá tenemos claro, malas decisiones de David. No fue a la guerra, miró a la mujer con codicia, la mandó llamar, se acostó con ella y va a tener un hijo. Miren estas 5 acciones que toma David en esta porción de la lectura. Si yo te dijera, a ver, puedes pensar en 5 acciones en tu vida que hayan acabado con una mala decisión en cada una de ellas. Es muy probable que sí. ¿O no? Sí. ¿Alguien ha tomado malas decisiones en su vida? Diga, si no me cuente cuáles son, pues no. Solamente reconozca que si hemos tenido o no hemos tenido malas decisiones. ¿Tú qué Sí, piensas, Salomón? Sí. Sí, obviamente. Obviamente. Muchas malas decisiones en nuestra vida. ¿Qué piensas, Edith? Sí, sí, sí. Yo le pregunto, ¿David tenía el conocimiento necesario para tomar una decisión correcta? Claro, sí. Sí, Claro. Sí, David tenía, ¿correcto? Según Deuteronomio, capítulo 17, 18 al 20, no vayan, solamente quiero que lo de todo rey que llegara al poder debía escribir en su propia copia, debía escribir su propia copia de la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis hasta Deuteronomio. Esto significaba que David debió haber escrito Éxodo, en donde se encuentran los 10 mandamientos. Lo había escrito y sabía. Pero a pesar de que sabía, ¿qué pasó? Tomó malas decisiones. Muy bien, vamos ahora al siguiente pasaje. Vamos a leer Éxodo 20, del 1 al 17. Dice, enumera cada uno de los mandamientos conforme los vayas leyendo. Vas a enumerar los 10, o sea, uno por uno. El primer mandamiento se encuentra en el versículo 3. Al leer un mandamiento que trate acerca de algún asunto sexual, enuméralo y coloca junto a él una marca de un check. Cada mandamiento que tú veas que habla de algo sexual, marca con un check. ¿Ok? Bien. Por tiempo voy a leerlo yo. ¿Ya? ¿Le parece? Me permiten que lo lea yo y ustedes van desarrollándolo. Levantan su voz y dicen lo que hay que marcar. ¿Ya? Para no leerlo muchas veces para poder acabar a la hora. Dice, verso 1 de Éxodo 20. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo,
Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué es eso? Un mandamiento. No, Mandamiento primero, número 1. sí, No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 2, 2. Mandamiento 2. Digan mandamiento 2, van así diciendo con la palabra mandamiento. No los adorarás, no te inclinarás ante ellos, ni les servirás, ni los honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y nuestra misericordia, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sigo leyendo, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. 3. ¿Qué número de mandamiento es? 3. Asegura que 3. No te harás imagen. Vamos a ver si es el 3. ¿Ah? Yo lo tenía apuntado. A ver, seguimos. No no sale la tomarás. cuenta. ¿Perdón? Creo que no sale la cuenta. ¿Crees que no sale qué? Ah, no, está bien, está bien. Está bien. Es el 3. Es el 3. ¿Ya? Sí. El 7 es Vamos a mandamiento ver. 3. Ok. Ya leí el verso 7, ¿no? Sí, el 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en estos 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Mandamiento 4. 5. Mandamiento, ¿qué número? 4. 4. ¿Están seguros? Sí. Ok, seguimos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Mandamiento 5. No matarás, no asesinarás, Mandamiento 6. no cometerás adulterio. Mandamiento 7. Y un check. Y un check. Perfecto. No hurtarás. Mandamiento 8. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mandamiento Mandamiento. 9. 9. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Mandamiento 10. Check. Ok, check. Y ahí, check. ¿Cuántos check hay? 2. 2. 2. Ok, hay 2 mandamientos. Hay 2 checks. Tengamos claro eso, hay 2. ¿Cuáles son? El mandamiento 8, versículo 14. No cometerás adulterio. Y versículo 17. El versículo. Como saben, los reyes tenían que escribir y repasar siempre tenían que escribir y repasar la ley, los mandatos. Y David conocía y sabía, pero a pesar de eso, cayó nuestro querido rey, cayó. Bien, entonces, ya hemos enumerado, ya sabemos cuáles son los mandamientos que tienen el cheque. Dime, ¿quebrantó David alguno de estos mandamientos cuando se acostó con Betsabé?
De ser así, dime cuáles son, me lo dice Edith. Sí, específico sería el mandamiento número 7, que se encuentra en el versículo 14, no cometerás adulterio. Y el versículo 17, donde está escrito, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Excelente. Ahora, revisa lo que marcaste. Vamos a revisar lo que hemos marcado. Acerca de David, en el pasaje de Segunda de Samuel. Ya, vamos un ratito, retrocedemos Segunda de Samuel. ¿Fue advertido David de alguna forma en que estaría quebrantando uno o más de estos mandamientos si se acostaba con Betsabé? ¿Fue advertido o no? Sí, yo creo, Sí, indirectamente, pero sí. Versículo 3. versículo Ya. 3. Cuéntenme cómo fue advertido. A ver, Yanina. En el versículo 3, cuando manda a preguntar, le dicen que ella es hija de Elián y es mujer de Urías elitita. Le dice, si es mujer, tenía esposo ella. Excelente. Le dijo que era una mujer casada. Era la mujer de Urías. De Teniendo claro lo que el Señor mandaba a David, hizo caso omiso. Cuando David decidió acostarse con Betsabé, ¿en qué se basó su decisión? En su codicia, en lo que vio. Ok. satisfacer ¿Satisfacer qué? Pasión. Su deseo de placer, ¿no? Pero ¿Cuáles son los tres enemigos del cristiano? La carne, La carne, una, muy bien. La segunda, el diablo, 2. Y la tercera, el mundo. el mundo. Gracias, Luis. ¿Cuál de estas tres fue la que hizo caer a David? La carne. la carne. La Carne. 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 La carne. ¿Cuál de esos tres enemigos es el más difícil de vencer en tu vida? La carne. La carne. La carne. Hay que levantarse temprano para ir al servicio. Ay, qué flojera. Tengo sueñito. 5 minutitos más y se quedan secos. La carne. La carne. La carne es, ¿no? Veo a una chica guapa, la codicio, trato de sacarle conversación, tratar de estar con ella. ¿Qué cosa? La carne. La carne. Y él pudo, la codicia y la concupiscencia que tenía en su corazón hizo que David cayera. Y cayó, David. Cayó. ¿Observas alguna similitud entre lo sucedido a David y Betsabé y las decisiones que muchos están tomando en la actualidad, en el hoy? Explica tu respuesta. A ver, ¿quién me podría contestar eso si es que hay alguna similitud en lo que pasó David y Betsabé con la actualidad en estos momentos? ¿Nadie? Bueno, Bueno, yo pienso que no, continúa. Dale, dale. Los No. casos más frecuentes que se ven son aquellos de infidelidad, pues, ¿no? Ujú. Justamente. ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros, tú y yo, respondemos a satisfacer deseos de la carne? Bueno, ninguno. Excelente, hermano. Es verdad que yo soy... la pregunta. No entendí. ¿Cuántos de nosotros respondemos a satisfacer los deseos de la carne? ¿A qué? Yo Yo creo soy Todos todos. satisfacemos los deseos de la carne. Ahora, no en el ámbito Sí, sexual. quiero decir algo. Dime, Veo, dime. por ejemplo, acá que también David aprovecha su condición de rey, ¿no? O sea, de poder, ¿no?
¿Ya? Por eso, claro, eso también le dio como un cierto, bueno, facilidad de poder, tengo el poder y quiero esto, ¿no? Y lo tomó. Y me dio la consecuencia, ¿no? ¿Recuerdan cómo empecé hoy la reunión cuando comencé a hablar de David? Que David tenía muchas Mujeres, mujeres. Y por consecuencia tenía muchos hijos. hijos. Teniendo muchas mujeres, a David le importó algo tomar otra. No, nada, es sencillamente, como Como, tú dices, puede haber sido, pues, no lo dice la Biblia. Una canita, Dime. fue una canita al aire. Así se dice, así, entre comillas, así se dice, ¿no? O sea, esas cosas no son muy ajenas a la realidad, queridos hermanos. claro, también eso puede verse que realmente alguien con poder, no sé, alguien con un También. cargo, ¿no? Ve a alguien y quiero esto, ¿no? Y puede También. Entonces, lo vemos en la actualidad, no lo dice Claro. explícitamente la palabra, pero podemos caer en esa conclusión. Pero lo que sí dice la palabra, que David Se conocía dejó la llevar, ley, claro. conocía la ley, a pesar de que conoce. Ahora, Exacto. nosotros conocemos la palabra, nosotros conocemos la ley, nosotros congregamos en una iglesia, nosotros nos alimentamos día a día con la palabra, pero a pesar de eso, también tomamos malas decisiones. Yo no sé si, yo quiero decir algo, hermano. Dime. Bueno, yo no sé si estaré equivocado en la observación que hago, pero lo comparto, ¿no? De repente por ahí ser corregido, ¿no? Pero yo veo acá, como, o sea, ahí estamos hablando de David, ¿no? Duro, ¿no? Así es. Pero, o sea, en cada paso que David tomó, en cada decisión que él tomó, lo llevó a hacer lo que hizo. Y en cada paso que él tomó, tenía la oportunidad para poder rectificarse. Pero a la vez, veo que también Bexabé tomó malas decisiones. Así es. Primero, no sé el contexto en ese momento que debió estar haciendo, no sé, pero tomó la mala decisión de bañarse públicamente, pudiendo tener la decisión de no hacerlo. También. No sé qué tipo de mujer puede indicarnos la escritura de qué es. ¿Quién se bañaría? ¿Qué mujer se bañaría en la azotea? ¿No? Nadie. Entonces, y cuando la mandan a llamar, ella obediente, no va a donde David. Así es. Y no dice nada. O sea, tuvo la oportunidad para decir, rey, jamás, o sea, no te vas a acostar conmigo, mátame. Así es. Entonces, yo veo acá, y si lo comparo con la actualidad, tanto los hombres como las mujeres están involucrados en esta cuestión moral, o esta crisis moral. Estás en lo correcto, Luis. Acá también vemos malas decisiones por parte de Betsabé. Ella puede haber justificado de muchas formas, pero malas decisiones. Estaba casada. Basta con ello. Estaba casada. La mandan a llamar y ella, va bien obediente, ¿no? Bien obediente. Bien obediente va, ¿no? Y le dice, oye, nos acostamos. Bien obediente, ¿no? Ahora, ella estaba muy sujeta al rey, más que a su esposo, aparentemente. Eso es lo que dice, o lo que nos da a entender. Pero también la mujer tomó malas decisiones. Así es, estás totalmente, está muy bien lo que, ¿no? El deseo los dominó a los dos y cayeron, ¿no? Cuando las personas se enfrentan a una decisión de moralidad, ¿qué camino elige la mayoría y en qué se basa? Cuando tú o cualquiera que conozcas toma una decisión de moralidad, ¿qué camino elige la mayoría o qué camino eliges tú? Buena pregunta. ¿Qué camino elegirías tú? Lo más fácil. ¿Cuál? ¿Satisfacer? Lo que me domina en ese momento. No estamos libres, hermano, ni tú, ni yo, ni nadie. Pero acá dice que ni David estuvo libre, siendo un hombre con el corazón que tenía para el Señor, que le agradaba. Pero acá dice que, ¿cómo podríamos tomar? Podemos decir no o caer en la tentación.
¿Mm? Y acá no se trata de que si soy hombre o soy mujer, ¿ah? Acá, pues, cualquiera, ¿no? Elegir y satisfacer ese deseo, sucumbir ante ello, ¿m? O mostrar debilidad. Hermanos, esta es una lección la cual no podemos pasar por alto y el título tiene que ver mucho con la toma de decisiones. Es importante que recordemos lo que pasó con David en cada decisión que tomemos. Bien, vamos a leer ahora 2 Samuel 11, del 6 al 13. Y cada vez que leamos, vamos a pedir al grupo que subraye otra vez toda referencia a David. Toda referencia a David. Entonces, dice el versículo 6, entonces David, subrayamos, envió a decir a Joab, envíame a Urías, el hitita. Y Joab envió a Urías a David, subrayamos David. Cuando Urías vino a él, subrayamos él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Se pasó David. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, subrayamos rey, más arribita teníamos que haber subrayado David, y tras él fue enviado un obsequio del rey, subrayamos rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey, subrayamos rey, con todos los siervos de su señor. Ese señor está con minúscula y se refiere a David, subrayamos señor, y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, subrayamos David, le dijeron, Urías no bajó a su casa. David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Subrayamos la palabra David. Urías respondió a David, subrayamos David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor, mi, subrayamos porque es David, acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma, ese su es David, que no haré tal cosa. Ahí subrayamos 2 veces su, por su vida y de su alma. Entonces David, subrayamos David, dijo a Urías, quédate aquí hoy también, y mañana te dejaré ir, ese te. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David, subrayamos, lo convidó a comer y a beber con él, subrayamos él, y lo embriagó. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor. Ese señor es David, pero no descendió a su casa. Increíble lo que aprendemos en esta historia. ¿Ah? Increíble. Bien, vamos a ver. De acuerdo con 1 Samuel 21, de 4 al 5, David y sus hombres se abstenían de mujeres siempre que salían a librar una batalla. Entonces, por eso que la decisión de Urías fue muy inteligente y fiel y leal a lo que los principios del pueblo tenían. Dice, ¿qué crees que David estaba tratando de lograr en los versículos 6 y 8? ¿Y por qué? A ver, mi estimado Jover, ¿por qué? ¿Qué cosa crees que estaba haciendo David en los versículos 6 y 8? Bueno, aquí ya se sabe, ¿no? Que Betsabé está embarazada. Entonces, David llama a Urías, esposo de Betsabé, ¿no? Para que vaya y esté con su mujer, o sea, se acueste con su mujer, duerma con ella, ¿para qué? Para que luego ella diga, ¿no? Me embaracé de mi esposo.
Entonces ese era Así es. el objetivo de David. Ajá, quería limpiar su conciencia Exacto. y quería cubrir su... ¿Qué quería cubrir con esta acción? Cubrir su pecado. Cubrir su pecado. Entiendo. Tengo que lavarse las manos, yo no fui. Así es, cubrir su pecado. Muy bien. ¿Funcionó su plan? Porque, ¿por qué No. sí o por qué no? No, ¿por qué? No, A ver, respóndeme no, Yanina. porque le estaba dando un ejemplo ahí Urias, ¿no? Que Ajá. él estaba al frente y no iba a regresar a su casa porque él estaba sirviendo a Joá y a mismo David, señor. O sea, le demostraba su lealtad, imagínese, que no regresaba a su casa. Perfecto. ¿Urias conocía la ley o no? Sí, Conocía la ley. Entonces, Urias, que conocía la ley, fue una persona íntegra. Porque él sí, Exacto. ¿no? Conocía la ley, era íntegro y no quebrantó. Él respetó a no estar con su mujer porque era tiempo de Batalla. batalla. Interesante, interesante. ¿Estaba Urias enfrentando algún tipo de decisiones en esta situación? ¿Cuáles eran? A ver, me comentas, Edith. Edith, Así, ¿podrías repetir la pregunta? No le ¿estaba entendí. Urias enfrentando algún tipo de decisiones en esta situación? ¿Crees tú que Urias tenía que enfrentar a tomar decisiones o no? Claro, ¿Y cuáles eran estas decisiones? el, el rey David le indica que baje, ¿no? A su casa y él pudo hacerle caso, ¿sí? Y pasar, ¿cómo se llama? Lo que él justamente manifiesta cuando es interrogado por David y le pregunta por qué no fue, ¿no? A su casa. Y él le responde, ¿no? Que él no podía hacerlo ¿Por porque qué? perdón, ¿Por qué? ¿Por qué? ah, a ver, ¿dónde está? Porque el arca, justamente él dice que el arca y, y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab también. Y sus siervos acampan ¿cómo se llama? Un campo abierto. Están en guerra y él no Ah, podía hacer. Estaban en guerra y él no podía hacer eso. O sea, hacer como que no pasaba nada, en otras palabras. así es. ¿Qué les parece las decisiones que tomó Urias? ¿Las Correcto. correctas? Correctas. Muy Correcto. buena. Muy bien. bueno, pero fue en Respetaba. contra de la orden del rey. ¿Perdona? Fue en contra de la orden del rey, porque el rey lo Así ordenó. es. Sí, pero ojo, es importante que obedeciera las indicaciones y lo que el pueblo tenía como parte ¿cómo podríamos decir? De su cultura, era que en guerra no podían tomar mujeres, y él respetó porque estaba en guerra, y a pesar de que fue llevado y seducido por David para que tome, duerma, baje, nada. Estaba Urias enfrentando, ¿perdón? Estaba cumpliendo sus obligaciones, ¿no? Así Estaba es. haciendo su deber. ¿Qué te dice el comportamiento de Urias acerca de su carácter, mi estimado Jover? Ya, bueno, vemos que él es un hombre firme en sus principios, ¿no? Él era Firme. fiel, decía, ahora estamos en guerra y no tenemos por qué estar ahora con las esposas, es tiempo de pelear. Entonces era firme en las convicciones que él tenía. Era íntegro, Íntegro, muy íntegro, era coherente también, o no era coherente. muy Tomó coherente. riesgos al no obedecer al rey. Sí, Obvio. el rey fácil pudo en ese instante, no me obedeces, te mato. Ajá, pudo, tranquilamente. Eso sí, tenlo clarísimo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo crees que se sintió David? ¿Cómo crees que se sintió David en esta situación y por qué? Recuerden el plan maquiavélico que tuvo David. Y recuerden la respuesta que da Urias.
¿Cómo crees que se sintió David, mi estimado Salomón? Probablemente molesto y nervioso porque estaba sorprendido. Molesto. ¿Qué más dijiste? Nervioso. ¿Ah? Desesperado, ¿eh? Desesperado. Pero ojo, al comienzo David estaba seguro de que podía encubrir su pecado. Cuando le dice, baja y acuéstate con tu mujer, él estaba seguro que lo iba a hacer. ¿Y qué sucedió? ¿Urías coherente? No. Primera caída de David de su creencia que iba a funcionar. Segunda. ¿Cuál es la segunda, mi querido Anthony? La primera es cuando lo manda que se acueste. Y la segunda, ¿qué cosa hace David? ¿El segundo plan se refiere? Sí, sí. Ya, el segundo plan lo vemos en el versículo 12, donde le ¿Ya? invita prácticamente a Urias, ¿no? A que ya no vaya a su casa, sino que se quede con él. Y prácticamente en el 13, ¿no? Lo invitó a comer, a beber y lo embriagó, ¿no? Obviamente, ¿no? Así es. Después de que no pudo, en la segunda, ¿qué decide hacer David? Lo embriaga, le da de tomar para que vaya a cumplir y tratar de cubrir su pecado, ¿no? Sí. El versículo 13 dice que David describe lo que sucede. Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Increíble lo que hizo Urías, ¿no? Descendió y durmió con los siervos y no fue a su casa. Es, bueno, de verdad. Algo de lo que has tenido tú intenciones maquiavélicas de cubrir algún pecado. Ahí veo la cabeza que la mueve Anthony, sí, dice sí. Tú también, muy bien, Luis. Qué bueno que la palabra hoy, yo también, nos confronta a todos. ¿Tú, Salomón, has tenido? Sí, profe. Sí. Sí. Él me dice profe porque yo soy profesor de la Universidad Católica. Y él es uno de mis jugadores de básquet. Yo soy entrenador de básquet. Y yo estoy compartiendo la palabra con los chicos de básquet y él es uno de los que ha decidido seguir este curso por sus malas decisiones. Y acá está para aprender de parte de Dios qué es lo que tiene que hacer. Así que estemos orando por Salomón. Bien, hice un paréntesis. Interesante que nosotros también actuamos muchas veces como el rey David. Queremos tapar. ¿O no, Edith? Sí, Edith también dice que sí. ¿O no, Yanni? También. Espero que la palabra ahora nos esté mostrando. Creo que Urias es más digno que nosotros. Sí, efectivamente. Efectivamente. Y eso es importante. Yo siempre soy de las personas que cuando la palabra me confronta es como un espejo donde yo me veo, ¿no? Y hoy día la palabra es un espejo donde nos hace ver el rostro real que tenemos. No somos perfectos, pero podemos llegar a mejorar cuando el Señor nos habla de manera frontal, de manera directa. Y esta historia de David podría ser, si le cambiamos el nombre, podría ser la historia de Joel, o la historia de Salomón, o la historia de Anthony, o la historia de Luis, en situaciones diferentes a este caso, pero con acciones muy similares, muy similares. Bien, vamos ahora a leer 2 Samuel, capítulo 11, del verso 14 al 17. Y cuando leamos vamos a subrayar cada referencia de David y vamos a encerrar en un rectángulo, cada referencia a Urías para marcar, ¿ya? Urías en un rectángulo de un color diferente y con el color que han estado apuntando a David. David dice, a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. Subrayamos David, subrayamos la palabra la, porque el que envió la fue David, y encerramos en un rectángulo la palabra Urías. En la carta había escrito, pongan a Urías. ¿Qué hacemos con Urías? Ya saben, al frente de la batalla
más reñida y retírense de él. ¿Quién es él? Acuérdense. Urias. Ya, muy bien. Para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron. Ya subrayamos David. Y murió también Urías, el hitita. Acá seguimos viendo los planes maquiavélicos. Es increíble, David. ¿Cuál fue la siguiente estrategia de David con respecto a Urías? A ver, Luis, ¿cuál fue la siguiente estrategia? Planear, ponerlo en la línea de batalla donde están todas las granadas para matar. ¿Para qué? Para matarlo, Para que muera. O sea, lo sentenció a muerte prácticamente. Lo sentenció a muerte, sí, donde está todo ahí. Lo todo mandó a la cantando muerte, ahí. ¿no? Lo mandó a una batalla prácticamente que iba a perder. Sí, ¿no? Ahí usó David su poder, como decía hace un rato Yanina, ¿no? Ahí vemos a un rey que usa su poder para hacer cosas indebidas. Lo puso en la primera línea, donde estaban los más valientes. Y añadiendo ahí, hermano, alguien cumplió ya con otro mandamiento que dice no matarás. Vamos a ir más adelante a eso. Excelente tu observación. ¿A quién estaba involucrando de alguna manera el rey David, mi querido Anthony? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿A quién estaba involucrando o comprometiendo David con este mandato? A Joab. A Joab. A Joab. Y a su compañero, ¿no? O sea, ahí Sí, estaba comprometiendo ahí. Excelente. ¿Por qué David está recurriendo a todo esto, mi querido Salomón? ¿Por qué crees tú que David estaba recurriendo a esto de pensar en matarlo? ¿Por qué? Porque ya estaba desesperado. Ajá, porque está desesperado. ¿Cuál era su desesperación, Salomón? Que iba a tener un hijo con Betsabé. Ajá. Y él quería que fuera hijo de Urías, que pareciese que era hijo de Urías. Ya. Y quiso desaparecerlo para que la gente siguiera pensando eso. Para que él sea inocente. Porque a toda costa y valiéndose de todo, quería ocultar su pecado. ¿Cuál fue el resultado final de esta estrategia? Y era esto acorde con los 10 mandamientos, ¿qué es lo que David acababa de hacer, mi estimada Edith? Bueno, organizó el asesinato de Urías. Planificó la muerte de Urías. ¿Ya? Sí. Incumplió el mandamiento, no matarás. Muy bien, muy bien. Está incumpliendo el mandamiento de Dios. Y si nos damos cuenta, Urías, ¿qué te dice esto de Urías? Luis. Que no era valiente. ¿Que Urías no era valiente? No era un soldado, pues, que sobresaliera en la primera línea de batalla. O sea, Ok, pero su actitud, ¿qué te muestra? Que era muy obediente. Obediencia. Obediencia, ¿no? Sometimiento. ¿A qué? A la autoridad, al rey, ¿no? Al jefe del... Lealtad, tenía lealtad a su rey. Lealtad. Era leal, entre comillas, leal. Así es. Vamos a leer 2 Samuel 11, 26, 27. Dice, vamos a leer y vamos a subrayar toda referencia a David y encerrar en un círculo cada vez que se hable de Betsabé. ¿Ya? Subrayamos David y encerramos en un círculo a Betsabé. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. ¿Acá qué subrayamos? Betsabé. Podemos subrayar
la palabra mujer, podemos poner en un rectángulo a Urías, que es lo que aprendimos en la sesión pues. anterior. ¿Ah? Su marido, la palabra su, en un círculo, porque es de Elisa, y Urías de nuevo en un rectángulo, había muerto e hizo duelo por su marido otra vez en un rectángulo. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla. En la palabra traerla, las dos últimas letras, traerla, esa la, los encerramos en círculo. David lo marcamos, lo subrayamos. A su casa, su en la casa de David. Y ella encerrado en círculo. Fue su mujer, y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Increíble, increíble la actitud de esta mujer, ¿no? ¿Qué les parece, Betsabé? ¿No? A ver, si están escuchando un perrito ladrar, está diciendo amén. Así ladra. Bien, a ver, ¿qué aprendemos al marcar las referencias a Betsabé? A ver, Yanina, ¿qué es lo que aprendes tú al marcar la referencia de Betsabé? Y si alguien más quiere agregar algo, hágalo con confianza. Bueno, ahí habla de que ella estaba, al oír que su marido, bueno, hizo duelo. ¿Ya? ¿Qué más aprendemos? Bueno, ella también, al final fue con David, ¿no? Porque él la mandó a llamar, ¿no? Ajá. Y da a luz a su hijo, ¿no? Igual, ¿no? Haciendo el comentario que también hizo en el hermano, ¿no? También Bien. ella aceptó todo, ¿no? ¿Qué pasaría, Yanina, si tú yo mando a matar a X persona y tú sabes que yo mandé a matar a X persona? ¿Tú qué serías de mí? Cómplice. Cómplice. ¿Crees que Betsabé fue cómplice? Sí, porque se quedó callada y no, por lo que veo en el versículo, ella quizás nunca le dijo nada y aceptó y se fue con él, ¿no? Con David, Increíble, ¿no? Como si no pasara nada. Como ¿no? si no pasara nada. Sí. Increíble. No, pero ¿Algo que ahí, quieras agregar? bueno, sí, disculpe, pero ahí especifica que ella sabía que David fue el que mandó a matar. No especifica que ella sabía. Al oír la mujer de Urías, su marido Urías había muerto, obviamente ella se enteró que había muerto, pero no dice que se enteró que David lo mandó a matar. No dice eso. Solamente dice que murió, y obviamente en la batalla, Claro, como David moría, se le comunicaba. pero claro, pero no tener un concepto claro de que si sabía o no sabía no se puede catalogarla como una cómplice, pues, ¿no? No, pero cómplice ¿en qué sentido? Que después de que sucedió eso, ¿qué hizo ella? Se volvió a David. O sea, que no le importó nada. O sea, todo lo que sucedía no le valía, ¿no? O sea, lo hice. O sea, ya, ok, no soy cómplice de la muerte, pero soy cómplice de los actos de saber que estoy escondiendo un hijo, de que me metí con él, que mi esposo se murió y ahora sí me acuesto contigo y soy tu esposa. Ese tipo de acciones, ¿no? A eso me refería, no al asesinato en sí. Ahora, Claro, no hubo arrepentimiento, se podría decir, ¿no? Sí, ok, perfecto, muy bien. Pero increíble la actitud de Betsabé, ¿no? ¿Qué aprendemos a marcar estas referencias, ¿no? De esta mujer, pues, la mujer, es que hay que recordar que la mujer en esa época no era nada. En ese entonces la mujer no valía. Y eso lo tenemos que tener claro, es parte de la historia, ¿no? La historia. Discute una por una las cosas que hizo David que fueron consideradas por Dios como malas. A ver, una cosa que hizo David que fue considerada por Dios como mala. Querido Jover. Dime bueno, una. Primero quiso cometer adulterio. Primero cometió adulterio. Dime otra, Luis. Asesinarlo.
Matarlo. 2. Dime otra, Edith. Codició. Codició. Excelente. Dime una más, Anthony. Si es que encuentras. Prácticamente lo mandó o quiso engañar, ¿no? O tentar a Urias, ¿no? Mintió. Mintió, claro. Mintió. Muy bien, miren esas cosas. Esas cuatro cosas. ¿Cuáles fueron? Codició, Cometió adulterio, adulteró, Asesinó, mintió, mintió y asesinó. mató. 4 cosas que de verdad nos tienen que llevar a la reflexión. Repasa las decisiones que David tomó en cada ocasión, empezando con el hecho de no ir a la batalla, cuando era el tiempo en que los reyes lo hacían, hasta llegar al último versículo que leemos. Al discutir esto, habla sobre las decisiones que debió haber tomado. ¿Qué debió haber hecho David? A ver, Yanina. Lo primero, ¿no? Apenas él vio 15 años, ni mirar, de hacer media vuelta, ¿no? Y otro de decir, Eso es lo segundo. lo primero. Eso es lo segundo. Perdón. Debió haber ido a la guerra, si no, nada de eso hubiera pasado. Así es. Perfecto. Luis, agrega algo más. Haber ido a la batalla, 1. 2. No, 2, ella dijo, el haber mirado. ¿Qué más? Bueno, traerla, ¿no? Mandar a traerla. Ok. Primero, antes de traerla, ¿qué pasó en su corazón? La codició. Codició, excelente, codició. 3. 4, mandó a llamarla. ¿Qué otra cosa podrías aportar, Anthony? Bueno, se refiere a que pudo hacer David para no caer a eso. ¿Qué cosa hizo David? O sea, ya vimos que no fue a la guerra, ya vimos que la segunda fue que codició, la tercera fue que, ¿cuál fue la tercera? ¿Que llamó? ¿Cuál es la cuarta? Ya, ¿cuál es la cuarta? No debió haberla tomado, ¿no? Acostarse con ella. Ok, la cuarta es que se acostó con ella. La quinta, ¿cuál es, Jover? ¿Cuál fue el fruto de ese encuentro? Embarazada. Embarazada. 5. Al enterarse que se embarazó, ¿qué más hizo Edith? Mandó a traer al esposo. Mandó a traer al esposo. La primera vez lo mandó a traer al esposo. ¿Qué fue lo que le dijo Salomón? La primera vez que manda a llamar David al esposo Urias, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijo? Le dijo que podía descansar y que vaya a su casa y que duerma con su esposa. Ok, esa fue. ¿Y la última? ¿Qué sucedió? La última fue cuando lo mandó a la... O se refiere a cuando lo mandó a llamar. La segunda llamada, ¿cuál fue? Cuando lo invitó a la fiesta a comer y a beber. Ok, perfecto. Después de esa, ¿qué sucedió, Anthony? Después de esa, como vio que no había funcionado sus dos planes, prácticamente lo mandó incluyó o hizo de cómplice a Joac y lo mandó prácticamente a un punto, ¿no? Una batalla, de la batalla donde prácticamente él iba a morir, ¿no? O lo mandó a la muerte, ¿no? Perfecto. Luego, ¿qué más hizo, Yanina? Lo puso al frente, ¿no? Prácticamente le estaba mandando como muera, ¿no? Frente de la batalla. Y después de la muerte, ¿qué sucedió, Jover? Mandó nuevamente mandó a traer a Betsabé a su casa. ¿Y qué sucedió con Betsabé? Se convirtió en su mujer. La convirtió en su mujer. Increíble. Hemos resumido todos estos pasajes. Y gracias, hermano, porque lo tenemos claro. Dice, Dios se refiere a David como un hombre conforme a su corazón. Eso está en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Y está en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Esta descripción se basa en las decisiones que David había tomado mientras seguía los mandamientos y estatutos de Dios.
Aquellas decisiones que resultaron en bendiciones no solo para él, sino para toda la nación de Israel. Pero en su vida también encontramos una serie de decisiones contrarias a los mandamientos de Dios, mandamientos con los que estaba muy bien familiarizado. David pudo haber elegido obedecer la palabra de Dios en cualquier momento, pero en lugar de eso, él optó por seguir un camino que lo acercaría más y más al peligro. Una decisión aparentemente insignificante, como la de quedarse en casa en lugar de ir a la batalla, lo llevó a codiciar a la esposa de su vecino, decisión que luego lo condujo al adulterio y al asesinato. La Biblia nos dice que las acciones de David eran malas ante los ojos del Señor. ¿Y qué de ti? ¿Eres conocido como un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios o has hecho lo malo ante los ojos del Señor? ¿Estás tomando decisiones basadas en la palabra de Dios o basadas en tus propios deseos? Si lo último es tu caso, debes saber esto. Puedes elegir cumplir la palabra de Dios en cualquier momento y volverte del camino que conduce a la destrucción. Hermanos, es así como el Señor el día de hoy nos ha confrontado y nos ha hablado con claridad, ¿no? Espero que el Señor haya sido claro en su palabra. ¿Algo que agregar? ¿Qué lección para tu vida te lleva de esta primera lección? ¿Qué LPB? Lección para la vida. LPB. Luis, ¿qué lección te llevas? Bueno, la primera lección es ser confrontado, ¿no? Por la palabra, porque sencillamente yo he tomado también malas decisiones en mi vida, con alevosía y con ventaja, la verdad. Y el Muy ser bien, confrontado también me enseña que en cada momento de la vida puedo tomar buenas decisiones considerando y tomando y poniendo a Dios en primer lugar, amén. para no sufrir las consecuencias, porque Dios no quiere que suframos, ¿no? No quiere que nos Muy vaya bien. mal. Excelente, Luis. Muy bien, gracias. Edith, ¿qué lección para tu vida te llevas? Eh, la verdad que me hace bastante pensar en las cosas que nosotros vemos y que nosotros podemos ser tan susceptibles, ¿no? Especialmente cuando nuestra relación con el Señor no esté yendo bien, ¿no? De repente cuando estamos, bueno, no estudiando la palabra, no oramos. Perdón que te corte. Así como Luis habló en primera persona, Ajá. yo te voy a pedir de que tu lección para la vida sea en primera persona. Cuando a veces yo no leo la palabra, o sea, en primera, cuando uno dice nosotros, es como si te lavaras las manos diciendo, bueno, yo estoy en la manchita, pero si lo tomamos a título personal, vas a darte cuenta que pasa algo en ti. Vuelve a decirlo en primera persona. Claro, cuando, bueno, yo estaba poniéndome a pensar justamente cuando no tengo cuidado en las cosas que escucho, con las cosas que veo, y cuánto esto puede afectarme, eh, especialmente cuando paso tiempo en el cual no le dedico tiempo al Señor como debería ser. Y cuán sensible puedo ser, ¿no? Y estaba pensando en eso, justamente, porque me doy cuenta a través de David que, que él siendo de acuerdo al corazón del Señor, eh, eh, cayó. Entonces yo no me veo de esa manera, ¿no? Y si él cayó, entonces tengo que tener mucho cuidado. Buenísimo. Gracias, Edith. Jover, cuéntame, tu lección para la vida.
Bueno, siempre tener presente la palabra de Dios en cada decisión que tome en cada día, ¿no? No solamente tenerla como un conocimiento más, sino tenerla por práctica. Eso es lo que Buenísimo, buenísimo. Bien, Jover. Cuéntame, Anthony, la lección para la vida. Bueno, la lección que yo me llevo con esta lección del día de hoy es, bueno, que primero que nosotros debemos estar siempre obedientes, ¿no?, a la ley del Señor, tratar de que nuestra mente, en vez de estar enfocado en las cosas de la carne, esté enfocado más en las cosas del Señor, Bien. no poner excusas o ser procrastinadores de las cosas del Señor, ¿no?, sino por el contrario, estar ahí firme. Y en el determinado caso, ¿no?, de que si ya cometimos un error, porque puede pasar, ¿no?, nosotros no somos perfectos, el único perfecto es Dios, Ajá. asumir las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y no buscar la manera de zafarnos o pecar más de lo que ya hemos pecado, ¿no? Eso, ¿no? Esa es Ujú. la lectura, ¿no? Buenísimo. Y tú, amiga Yani, cuéntame. Ay, bueno, a mí lo que me deja la lección es de que a veces uno tiene diferentes, bueno, en mi caso, a veces tengo diferentes cosas en la casa, en actividades, ¿no? Que por más que tenga todo, tengo que levantarme temprano y no dejar de orar y leer la palabra, ¿no? Pero a veces estamos cansados, como empezó usted diciendo en la clase, ¿no? Y le digo, y cuando estamos así agotados y, digamos, dejamos de orar, de buscar del Señor, y es ahí donde podemos ser presa fácil, ¿no? De caer en cualquier... Y es de que estemos siempre bueno, debo estar siempre, pase lo que pase, por el cansancio y todo, seguir levantándome temprano, ¿no? Buenísimo. Bien, hermanos. Creo que el Señor ha sido claro en esta noche. Y bueno, así como creo que fue Edith la que sigue el curso con mi esposa, ¿no? ¿O siguió? ¿Edith fue o Sí, Yanina? sí, sí, sí. Ya. Yo les quiero compartir algo para comenzar a ejercitar un poco el tema de la carne. Ay, 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 a ver si se animan. Todos los días en la mañana, a partir de las 6 de la mañana, tenemos un grupo que nos reunimos, somos 17, 18 personas. Muchos salieron de precepto a poder tener un estudio de la palabra de Dios. Y lo hacen con mi esposa. Yo los días martes y jueves estoy presente. Los días lunes, miércoles y viernes yo no puedo porque yo vengo a trabajar tengo que estar a las 6 de la mañana en Chorrillos y salgo de mi casa a las 5 y obviamente empiezo a trabajar a las 6 y no puedo estar conectado a partir de las 6. Pero yo los invito, usando este mismo enlace que hemos entrado acá, a que si ustedes quieren seguir aprendiendo del Señor y quieren ejercitar el cómo vencer a la carne, que puedan levantarse mañana a las 5:45 de la mañana y entrar a un estudio de la palabra con este enlace. Cuando les pregunten, mi esposa les pregunte, hermano, qué gusto, ¿de dónde, quién te invitó? Y dice, su esposo Joel ayer en la clase nos invitó a poder ser parte de. Y y se está haciendo un estudio también de otro libro de precepto donde también podemos alimentarnos, crecer en el conocimiento del Señor y nosotros también crecer en nuestro accionar diario para poder agradarse. Así que sin ninguna obligación, es una invitación abierta para los que de verdad quieren seguir aprendiendo más. A las 6 de la mañana empezamos. Si trabajas como yo a las 6, te entiendo. Si trabajas a las 8, no te entiendo, porque de 6 a 7 puedes estar, ¿ya? Así que si tu trabajo empieza a las 8 o a las 9, a las 6 de la mañana te esperamos. ¿Quién se animaría a estar? Sin ninguna obligación, puede decir yo, y si no, yo, normal, no hay roche. ¿Alguien se anima? A ver, Jover, ¿te animas? mañana tengo que estar, bueno, todos los días tengo que estar en mi trabajo a las 7. Ah, está bien, perfecto. ¿Tú, Edith? Tengo que organizarme porque, aunque yo Ok, dentro a tendría que organizarme porque aunque entre a las 8, a ver, ¿me organízate. escucha? Sí, 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 organízate. Está bien, está claro. Tú, Luis, muy No, temprano, no lo haces. yo me manejo haciendo trabajos. Está bien, tranquilo, no hay problema. ¿Y Nina? Y ahorita lo que pasa es que solo estoy listando mi hijito para hacerlo entrar al Está colegio. bien, dale, sí, sí, es ahora. Anthony, Me encantaría, pero la verdad que yo entro a las 7 a mi trabajo y tengo que alistarme antes, todo. no, está bien, tranquilo, pero la invitación está abierta, chicos. La ya. invitación está abierta. Cuando tengan tiempo, entran, se conectan con audífonos mientras viajan,
escuchan y no hay ningún problema. La invitación. Lo Gracias. único que tienen que hacer es entrar al mismo enlace que han estado ahora. Vamos a despedirnos en oración. ¿Ya? Y gracias por esta primera lección, ha sido bastante buena. Luis, no sé si nos puede dirigir en oración final. Sí, claro. Ya, oremos. Señor, te damos gracias por habernos reunido para escuchar tu palabra, Señor, que nos confronta, tu palabra que nos señala, pero a la vez nos cura y nos anima para seguir adelante. Gracias por el maestro, gracias por su tiempo, bendícelo en todo, bendícelo a él, a su familia, todo lo que él hace, bendice a los que están presentes, permite que podamos profundizar más en estas cosas, que reflexionemos cuando vayamos a la cama acerca de la palabra que hemos aprendido. Que tu Amén. Espíritu nos guíe, que nos enseñe y podamos, Señor, para la próxima clase, Dios, tú mediante, podamos estar otra vez, ¿no? Gracias, Sí. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién de ustedes está en una computadora? ¿Ya? ¿Ya? ¿Podrías tomar una foto y pasarla al grupo? No, pero no le he puesto en el... Creo que ahí vivía un chico que... mi hermano. ¿Alguien tiene una computadora? Tú, Anthony, nos tomas una foto. Ya, necesito, Yanina, que un poquito más iluminado tu rostro, pues está muy oscuro, y tú también, Edith, es que cuando se ponen ustedes, cuando ponen la luz atrás de ustedes, se ennegrece. La luz tiene que estar adelante, siempre traten de que la luz esté adelante. Anthony, para que salgas en la foto tienes que poner tu cámara, ¿ya? Porque hay que poner a ver, todos sonrían. Anthony, prende tu cámara porque no salgas tú. Espérate, Edith ha salido, un ratito Edith va a entrar. A ver, ¿dónde está? A ver, dame un segundo que Edith. Anthony, ahora ya está Edith ahí. Ya. Ok, a ver, todos sonreímos. Sonríe, Anthony. ¿Ya? ¿Seguro? Anthony, ¿seguro? Porque ya se me estaba corteando la cara de reírme. Ok, ya, me la pasas por favor al grupo porque tengo que preparar un flyer con... ¿Ya? Ok, perfecto, hermanos, que Dios me lo bendiga, nos vemos. Por si acaso, hay días en que Chao, vamos hermano, buenas noches. hay días que dura un poco más la canción, no es tan rápida como hoy día. ¿Ya? Bendiciones, nos vemos. Chao, buenas noches, hermano. Chao, gracias. Chao, chao. Bendiciones. Pásame la foto, Anthony.